Buenas tardes, este es el video del grupo 2 sobre etiquetado frontal de alimentos para la materia Introducción al paradigma de la ciencia reguladora. El 26 de octubre de 2021, la Cámara de Diputados de la Nación aprueba la Ley 27.642 de promoción de la alimentación saludable, también conocida como Ley de Etiquetado Frontal. En Suiza, en Ginebra, en el año 1988, la Asamblea Mundial de la Salud número 51 informa en resolución WHA 51.18 que las enfermedades crónicas no transmisibles, ENT, causan casi el 50% de la mortalidad global, con perspectivas sombrías para el siglo XXI. Por eso, se aprueba un marco para su prevención y control, y se insta a los miembros Estados a colaborar con la OMS en desarrollar una estrategia para este fin. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles con mayor mortalidad en el siglo XXI son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer, las demencias y diabetes, y nos hace preguntar qué vínculo hay entre las enfermedades crónicas no transmisibles y la alimentación. Los factores de riesgo modificables en las enfermedades crónicas no transmisibles son el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la falta de actividad física y una deficiente o mala alimentación, que se manifiestan en factores de riesgo metabólicos. Estos son la alta presión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la elevada glucosa en sangre, el elevado contenido de lípidos en sangre, lo que produce un aumento en el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, según la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la situación en América es que las enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa de muerte también en América, porque 4 de cada 5 personas mueren por alguna enfermedad crónica no transmisible. Las de máxima prevalencia son las enfermedades cardiovasculares. Es la región con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. La prevalencia de exceso de peso más alta en el mundo, considerando el 62% de los adultos. En Argentina, el factor de riesgo metabólico de mayor impacto es el sobrepeso y la obesidad, llegando al 67,9% de los adultos. Este es dato de la encuesta de nutrición y salud del Ministerio de Salud. La historia continúa en Washington, Estados Unidos. En el año 2014, en el Consejo Directivo número 53 de la Organización Panamericana de la Salud, se aprueba el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, y encargan a un comité de expertos un perfil nutricional para prevenir las ENT y básicamente el sobrepeso y la obesidad. En el año 2016, se emite así el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Este modelo desalienta el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. Sugiere políticas para restringir la comercialización y promoción de bebidas y alimentos poco saludables, reglamentar alimentos en entorno escolar, exigir etiquetas de advertencia en el frente del envase. Limita el agregado máximo de nutrientes críticos que influyen en el riesgo de ENT a alimentos procesados y ultraprocesados. Estos nutrientes son sodio, azúcares libres, otros edulcorantes, total de grasas, grasas saturadas y grasas trans. Son los límites más exigentes del mundo. No regula alimentos frescos y poco procesados, ni ingredientes para alimentos preparados para consumir inmediatamente. Entre 2012 y 2020 se aprueban leyes de etiquetado frontal en América Latina. La primera en Chile en el 2012, luego Perú en el 2013, luego Ecuador, Bolivia, Uruguay y México.
En algunos países se aprueba un etiquetado en forma de semáforo, como el Reino Unido, pero la mayoría adopta el sistema de octógonos que se usa en Chile. Vamos a ver ahora el proceso en Argentina. La cronología de la ley y su reglamentación lleva a un proceso que abarca casi 2 años, entre junio del 2020 y abril del 2022. Primeramente, en el 2020, el Ministerio de Salud emite 2 informes muy importantes en junio de ese año, apoyando el etiquetado frontal con octógonos y el perfil de nutrientes de la OPS. Los varios proyectos ya presentes en el Senado se unifican y ya el 28 de octubre de ese año se aprueba el proyecto que pasa a la Cámara de Diputados. Allí el proceso va a ser lento, con arduas discusiones y un gran lobby de los sectores de la industria alimentaria. Y finalmente llega a la aprobación por amplia mayoría en diputados. Siguen las discusiones, pero el decreto reglamentario 151 se aprueba 5 meses después, el 22 de marzo del 2022. Y ANMAT, en menos de un mes, saca una disposición que establece instrumentos para implementar el etiquetado frontal. Este fue un camino lleno de controversias. Por un lado, algunos actores formaron una coalición resistente que buscó modificar la ley, otros se aliaron para agilizar la aprobación de la ley sin modificaciones, y un grupo intermedio de legisladores de Tucumán buscaron excluir el azúcar de la regulación y votaron en contra de la ley. Vamos a ver ahora el detalle de los actores de la controversia, su axiología, las reivindicaciones principales y los riesgos que se perciben. Hay 2 coaliciones con posiciones enfrentadas, los promotores y los resistentes de la ley. Los promotores son el gobierno nacional, los organismos de la ONU, las asociaciones profesionales y las ONG. El rol más importante es el de los expertos, aunque los legos también ayudan en la promoción. Los promotores buscan garantizar el derecho de la salud, advertir excesos a los consumidores para prevenir la malnutrición y disminuir la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Valoran ante todo la protección de la salud y perciben básicamente el riesgo del incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Los resistentes, por otro lado, son las cámaras empresariales, que buscan cambiar el sistema de etiquetado por otro que daría más información, adoptar límites locales y menos exigentes que OPS, armonizar con Mercosur antes de sancionar la ley para no perder competitividad, sobre todo ante Brasil, y no incluir leyendas sobre edulcorantes y cafeína que otros países de América no incluyeron. Valoran sobre todo el resultado económico y temen una caída en ventas y competitividad. Vemos también un grupo intermedio, que son los funcionarios de la provincia de Tucumán, que sobre todo temen que se produzca un problema económico grave en su provincia, que depende mucho de la industria del azúcar. Veamos ahora la ley y sus puntos más controvertidos. Uno de ellos son los productos alcanzados. En la ley se incluyen básicamente todos los productos sin alcohol envasados en ausencia del cliente, excluyendo productos naturales, suplementos dietarios, fórmulas para lactantes y alimentos con fines médicos. Se fundamenta en la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, que determinó una altísima prevalencia de exceso de peso en adultos que decrece en adolescentes y niños. También se conoció que los productos de kiosco más consumidos en entornos escolares son golosinas y bebidas azucaradas. En oposición, la COPAL, que es la coordinadora de las industrias de productos alimenticios, busca excluir lácteos sin agregados. Y en cuanto a los chocolates y golosinas, pretende solo incluir la declaración del aporte calórico por porción real. Por su parte, los legisladores de Tucumán no quieren incluir demonizar el azúcar. Y el CIL, que es el Centro de la Industria Lechera, quiere que se traten en forma diferente los lácteos. Realizan sus fundamentos en una propuesta de etiquetado frontal del año 2017, en la que mencionan que los lácteos son muy importantes porque en Argentina hay deficiencia de calcio. Además,
Los lácteos argentinos pierden competitividad en Brasil y otros mercados y es técnicamente imposible que no tengan sellos con estos límites. En cuanto a los chocolates y golosinas, se basan en que dan placer y son de consumo ocasional. Otro punto controvertido fue cuáles son los nutrientes críticos. La ley y los promotores definen como los nutrientes críticos al sodio, los azúcares, las grasas totales y las grasas saturadas. También se limitan las calorías. El fundamento es el informe del Ministerio de Salud, donde se muestra que el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud es el que mejor concuerda con las guías alimentarias para la población argentina. En oposición, las cámaras proponen incluir al sodio, los azúcares y las grasas saturadas. Lo fundamentan en la propuesta de etiquetado frontal del año 2017 al incluir solo las grasas saturadas y no las grasas totales. En cuanto a los límites para nutrientes críticos, la ley y sus promotores defienden el modelo de la OPS y agregan límites para calorías y advertencias sobre cafeína, basándose en el informe del Ministerio de Salud, donde se muestra que este perfil concuerda mejor con las guías de alimentación para la población argentina. Además, agrega límites de calorías por el exceso de peso hallado y la advertencia sobre cafeína basándose en la Ley de México. En oposición, las cámaras piden adoptar límites locales más amplios en base a la Guía de Alimentación para la Población Argentina y al Código Alimentario Argentino. Ellos aducen que ningún país de América adoptó estos límites, que además contradicen los límites locales. En cuanto al sistema de etiquetado frontal, que es otro de los puntos en controversia, la ley y sus promotores fomentan el sistema con octógonos negros y leyendas sobre fondo negro, con sellos de advertencia y leyendas precautorias. Se basan en el informe del Ministerio de Salud, donde se ve que el sistema de octógonos es el mejor para influir en la decisión de compra y consumo. Las cámaras, por su parte, piden un sistema de etiquetado en forma de semáforo con 3 límites por porción, con colores rojo, amarillo y verde. Fundamentan su propuesta en que este sistema da más información, se usa en el Reino Unido y es más acorde al nivel de educación del consumidor argentino. En cuanto a los plazos de implementación de la ley, se estableció de 6 meses desde la puesta en vigencia de la misma y 12 meses para pymes y otros emprendimientos populares y familiares. El decreto reglamentario extendió el plazo de 18 a 24 meses en 2 etapas y admite que durante 30 meses se pongan etiquetas autoadhesivas en envases litografiados o pintados que tomen más tiempo cambiar. Luego deberán incorporar el rótulo litografiado y o pintado de manera definitiva. El fundamento de estos plazos es la urgencia en implementar la ley para establecer políticas públicas que permitan la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Frente a estos plazos, la posición de la Cámara de la Industria y Comercio fue pedir plazos de implementación más largos porque los propuestos son imposibles de cumplir. En particular, también piden gradualidad en la implementación a través de distintas etapas. Fundamentan su pedido en que actualmente es factible, es imposible técnicamente generar los cambios para adecuarse a la ley en tan poco tiempo. Los recursos movilizados por los distintos actores. Podemos dividir en 2 grandes grupos. Los promotores de la ley, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación. Uno de sus recursos movilizados fue generar informes de ciencia reguladora para conocer la prevalencia del exceso de peso, el perfil de nutrientes y los sistemas de etiquetado posibles. En cuanto a otro actor importante fue la Cámara de Senadores, que logró una ágil unificación de proyectos y aprobación del proyecto de ley, evitando el lobby en su gestión. Por cambio, en la Cámara de Diputados se ha extendido su tratamiento por acción del lobby de las cámaras industriales. Asimismo, el Poder Ejecutivo ha cumplido un rol reglamentando en poco tiempo la ley sin cambio. También tenemos a ONG y asociaciones profesionales que declaran en medios de prensa el nombre de la sociedad civil y también a los organismos de la ONU apoyando con sus declaraciones a la ley. Por otro lado, tenemos a los resistentes a la ley, el grupo resistentes a la ley. Por ejemplo, podemos contar la COPAL, que ya en 2017 presentó un estudio con propuestas para el etiquetado frontal distintas a las propuestas en la ley. También tenemos la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina,
Liasil y la Copal, que declaran en medios masivos su resistencia al tratamiento de la ley. También AmCham, Copal, hacen lobby ante cada instancia en la celebración de la ley, en el Ministerio de Salud, en la Cámara de Senado y Diputados, y también en el Poder Ejecutivo. Cabe destacar una declaración amenazante de AmCham sobre el impacto de la ley en la inversión para Argentina antes de su votación en diputados. La CIL envía notas a los tomadores de decisión y recurre a notas de prensa para hacer ejercer su influencia. También tenemos el grupo de legisladores de Tucumán que votaron en contra de la ley, pero también hay que reconocer que los políticos tucumanos no hicieron presión para demorar su tratamiento. Finalmente la ley se aprobó sin cambios y ya se reglamentó a través del decreto 151 de 2022 y la disposición ANMAT dictada en su consecuencia. En resumen, el gobierno argentino ha tomado una firme decisión de política pública basada en ciencia reguladora para predecir el impacto, reducir la prevalencia del exceso de peso, evitando un incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro. Hizo caso omiso del lobby de la poderosa industria alimenticia y de AmCham también, salvo por un estiramiento de plazos en el dictado del decreto reglamentario, apoyándose también en organismos de la ONU, asociaciones profesionales y ONG. Los legos acá no tuvieron un papel importante en esta controversia y podemos identificar que fue, más que nada, a través de expertos con sesgos de interpretación, probablemente más acentuado del lado del sector industrial y comercial. Podemos preguntarnos finalmente si ha sido correcta la decisión tomada, y la respuesta no es sencilla de encontrar. Seguramente no bastará solo esta ley para alcanzar los objetivos propuestos, pero parece haber sido una decisión basada en evidencia y priorizando la salud pública por sobre la economía. Y sin nada más que agregar, les decimos muchas gracias.